Yo era un chavo, tenía 22 años, cuando empecé, bueno, 21 años ahí, cuando ya empezaba yo a entrar bien, empecé en el 90, pero ya bien, en el 92, pues me tocó todo tu rectorado, sí. todo, padre, los eventos, cuando vino Salinas, las primeras veces que hubo candidatos dentro de la UAP, ¿no? Y luego te cuento la historia del sindicato, que tiene que ver con Salinas de Gortari. ¿Por qué el sindicato del Suntuado? Muy buenos días, me encuentro con un extraordinario amigo, pero además un personaje al cual admiro muchísimo, mi querido José Doher Corte, ex rector de nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pepe, ¿cómo estás? Ricardo, muy buenos días. Qué gusto saludarte después de mucho tiempo, mi querido Pepe. Pues mira, siempre nos encontrábamos en la calle, nos saludábamos con mucho cariño y nos decíamos, ¿cuándo nos vemos? Así es. Bueno, ya llegó el tiempo. Llegó ese día precisamente. Y para una serie que a mí me está fascinando porque estoy aprendiendo mucho de Puebla y tú eres un personaje que merece ese título, Gigante Poblano. Antes de entrar al tema precisamente de la transformación de la UAP, me gustaría saber dónde naces, mi querido Pepe, cuántos años tienes y tu formación, ¿cómo se da, mi querido Pepe? Yo soy poblano, como los camotes. Yo nací aquí muy cerca, en el barrio de Los Remedios, lugar donde aún vive mi madre. Mi madre hoy cuenta con 99 años de edad. Y soy hijo de José Doher, Cecilia Corte, y mi carrera estudiantil transcurrió entre escuelas privadas y escuelas públicas. La primaria en una escuela pública, la secundaria en una escuela pública, la prepa en una escuela privada y ya la escuela profesional en la Universidad Autónoma de Puebla. ¿En qué escuela privada estudiaste la prepa? En el Centro Escolar Aparicio. Mira, y tomas la decisión de entrar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en ese tiempo Universidad Autónoma de Puebla, a estudiar economía. Así es. ¿Por qué economía, Pepe? Pues en ese momento era una de las escuelas que daban mayor, diría yo, apertura democrática en la universidad. Era la escuela que defendía a los pelones, era la escuela que no permitía que en sus espacios hubiera racismo, se perseguía a los pelones, cosa que era muy común en derecho, en medicina y algunos otros. Te estoy remontando al año de 1970. Entonces, recordarás, ese pues era muy común que hubiera esto de los pelones, etc. Y economía era una escuela de nueva creación que ofrecía alternativas distintas a lo que tenía la escuela como de derecho o medicina u otra. Así que entré con la expectativa de ver qué había, y pensando que si no me gustaba me podría cambiar, porque en esa época era posible cambiarse de escuela, y pues si no me gusta me cambio a otra. Bueno, resulta ser que no solamente me gustó, ahí me quedé, ahí me titulé de economista como tal. Yo entré en 1970, cuando la Escuela de Economía estaba en su 6º año de creación y las clases se desarrollaban en el Carolino de la universidad, junto con compañeros de la Escuela de Contaduría Pública, en el primer patio. Y ahí fuimos testigos de muchos incidentes violentos en el propio Carolino y en el primer patio del edificio. Y ya en el 73 nos cambiaron a CEU, pero a compartir aulas con la Escuela de Ciencias Químicas. Posteriormente la escuela ya tuvo sus propias aulas, etc. Previo a que entraras, digamos, en secundaria, en prepa, ¿tú ya traías esa inquietud por participar, por involucrarte en la política? ¿O es hasta que llegas a la universidad cuando ya empieza tu participación? En la secundaria me dedicaba yo más a hacer amigos, a jugar como todo joven de esa edad y andar en bicicleta, etc. Pero en la preparatoria me expulsaron de la preparatoria por estar organizando a los estudiantes. Expulsión que después me costó un año
un mes de trabajo involuntario ahí en la escuela preparatoria Aparicio, acarreando piedras de un lado para otro. Recordarás que la escuela está junto a la iglesia. A la iglesia. Y ahí había restos, había trabajo que hacer y había que trasladar piedras, etc. Me perdonaron la expulsión contra un mes de trabajos forzados. Y entras entonces a economía y me platicas que de inmediato empiezas también a dar clases prácticamente, ¿no? Prácticamente al tercer año de la carrera empezamos un grupo, no solamente yo, un grupo de compañeros, que todos éramos de la generación, a dar clases básicamente en preparatoria. Y la explicación es muy sencilla. En época de Luis Echeverría Álvarez, él decidió otorgar recursos a las universidades en función del número de alumnos que tuvieran. Entonces, la universidad abrió las puertas a todo el mundo, ingresaron una buena cantidad de estudiantes a nivel preparatoria, no había suficientes aulas y menos suficientes profesores. Entonces se echaron mano para algunas materias de estudiantes, ya sea de arquitectura, ya sea de economía, ya sea de alguna otra carrera. No fuimos los únicos. Era una forma de resolver el problema de la necesidad de profesores, que no había. Y no había porque de repente hubo un boom de alumnos y no había ni aulas y menos aún profesores como tal. Entonces con esa necesidad nos incorporamos a dar clases, primero como hora clase de la universidad y ya más adelante como medio tiempo. ¿Concluyes tus estudios en qué año, Pepe? En el año 76. Bueno, yo terminé la licenciatura en 74, me titulé en 76, como tal. Y también ya empiezas a dar clases a nivel universitario. Ya estaba dando clases a nivel universitario y me involucro en el primer sindicato de profesores académicos, bueno, de trabajadores académicos de la universidad, como parte de la Comisión de Honor y Justicia. Esto transcurre entre el 76 y el 78, que es cuando está la creación de este sindicato. Y ahí me meto a la vida sindical, básicamente, para salir de la vida sindical y buscar hacer una maestría en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Economía, en la Facultad de Economía de la UNAM. Ahí hice mi maestría en economía. Maestría que no obtuve el grado académico, el título, que fue lo único que me faltó. Y esto fue por meterme a la grilla de la universidad. Ya fuerte, a nivel fuerte, dentro de la máxima terminando casa de la maestría, regresándome a la universidad y a meterme de lleno. Era el momento de la elección de un nuevo rector. Ya para ese entonces tus ideas ya eran de izquierda, porque fuiste militante del Partido Comunista. Ya pertenecía al Partido Comunista Mexicano. Fui, entre otras cosas, responsable de las células obreras en Puebla. Fui el primer candidato a presidente municipal del Partido Comunista cuando éste obtuvo su reconocimiento oficial. Recordarás que en el 77 López Portillo hizo una gran reforma electoral, político-electoral en el país y reconoció en el 78 al Partido Comunista Mexicano. En el 80 fueron las primeras elecciones con un Partido Comunista reconocido, oficial, porque antes todo lo que hacíamos era en la clandestinidad. Y ahí fui el primer candidato a presidente municipal. El candidato contrario fue Victoriano Álvarez. Y también fue que llegó el primer diputado del Partido Comunista a la Cámara de Diputados, que era Luis Ortega Morales. En este periodo, ¿tú sí realmente creías que el comunismo era la solución para los problemas de este mundo? Yo estoy convencido que la izquierda es la solución para muchos de los problemas de este mundo.
Pero una izquierda moderna, una izquierda que ve las cosas de distinta manera al sectarismo de Lenin o de Stalin, o la que vivimos en los años 70 en el partido, que venía también de una fuerte confrontación. No olvidemos que en el 72 salen un grupo de importantes universitarios de la Escuela de Administración y la Escuela de Arquitectura, salen porque pertenecían al grupo de los FUAS. Y en el choque entre los democráticos y los FUAS, después de mucho tiempo, el movimiento democrático decidió llevar a estas personas, estos compañeros, a presentarlos ante la Procuraduría cuando ésta no hacía nada por detenerlos, cuando las agresiones se daban, etc. Y ahí se rompe la universidad. Un grupo salen de la universidad para formar al siguiente año la UPAEP, que es formada en 1973, y la izquierda en todas sus modalidades se queda en la democráticos y de izquierda, se quedan en la universidad. Sí, no todo el mundo era democráticos, pero esos son los que quedaron políticamente hablando con la institución. Entonces son los grupos que sean. ¿A quién me refiero? Al PT, al PST, al partido de los trotskistas, o sea, toda una gama de izquierda. Que después, como suele suceder, cuando la izquierda tiene un enemigo común, se unen. Pero cuando la izquierda está en un poder, empiezan a pelearse por el poder. Por el poder. A comerse. A comerse entre ellos, sí. Famoso canibalismo. El canibalismo. Oye, regresas entonces de la Ciudad de México después de concluir tu maestría. Así es. Te integras, me dices, de lleno, ahora sí ya, a la vida universitaria, sí, a una elección de rector. Yo me integro al Instituto de Ciencias de la universidad. Previamente yo trabajé con Enrique Semo y un grupo importante de personas que vinieron a formar un centro de investigación que se llamaba era Desarrollo Contemporáneo. Ahora me acuerdo perfectamente del nombre, pero es gente que vino cuando Alfonso Vélez Pliego era secretario general, el ingeniero Terrazas, rector de la universidad, y vinieron el Centro de Estudios Contemporáneos a formar un centro de estudios contemporáneos, como su nombre lo dice, teniendo a la cabeza a Enrique Semo, destacado comunista hasta la fecha. Y otro número de personas que la mayoría eran miembros del partido como tal. Cuando viene la elección para rector en 1981, el Partido Comunista Mexicano decide que debería ser uno de sus miembros el candidato a la rectoría y deciden que sea Luis Ortega Morales. Otro grupo de universitarios comunistas y no comunistas pensábamos que la mejor opción era Alfonso Vélez Pliego y nos las jugamos con Alfonso, lo que implicó que nos expulsaran del Partido Comunista, y el grupo que trabajaba conmigo, de Enrique Semo, se disciplinan con el partido. Alfonso los trajo, pero se disciplinan con el partido y deciden apoyar a Luis Ortega. Pierde Luis Ortega Morales y el centro se deshace, se destruye. Un centro muy importante, por cierto. Se publicaron varios libros en ese momento. Y después de eso, bueno, ya vino la elección. Tú ya recordarás, seguramente conoces los pormenores de la elección del 87, todos los jaloneos, todo lo que hubo. Alfonso me pide que sea yo su representante ante la comisión electoral del Consejo Universitario, cosa que así es. Se lleva a cabo el proceso electoral con mucha violencia el día de la elección y finalmente el ingeniero Terrazas termina reconociendo el triunfo de Alfonso Vélez Pliego
Y de ahí Alfonso, Alfonso había comprometido ante el grupo que lo apoyábamos, que muchos de los nombramientos serían consultados. Estos efectos vienen del PESUN y demás, que todo era entonces un tema de consulta. Y decide consultar y dice, bueno, a ver, propongo a fulano de tal para secretario general, el doctor Cassés, propongo a fulano de tal para secretario de rectoría, y la gente dice no. Entonces coge a otro, Pepe Doher, propuesto por la gente para ocupar el puesto, y me da nombramiento de 3 meses para quedarme en el cargo. Me quedo 6 años como secretario de rectoría. Durante estos 6 años, pues conocí la universidad en sus tripas, por dentro y por fuera, en el conflicto interno y el conflicto externo, la interrelación que había de la universidad con el gobierno, con los sectores, pues que se decía que estaban peleados, pero muchas veces se reunían, era obvio, el rector tenía que reunirse con el gobernador, tenía que reunirse con otros sectores de la sociedad. Y sucedía, pero sucedía allá en oscurito. En oscurito. ¿Sí? Y pues yo tuve la oportunidad de conocer todo ese procedimiento, todo ese tipo de relaciones, las tripas de la universidad, los grupos que se movían al interior de la institución, y de aportar un poco de mi conocimiento, y siempre con el aval de Alfonso Vélez Pliego, para desarrollar cosas internamente, cambiar algunos temas de administración, mejorar otras cosas que estaban en el ámbito de mi acción, desde luego, ¿no? Y así llegamos al final del rectorado de Alfonso Vélez Pliego, donde nuevamente las ideas del PESUN nacional se imponen internamente en la universidad. ¿A qué me refiero con esto? El PESUN había decidido que los cargos de elección para diputados, etcétera, tenían que ser por consulta a la base. Y Alfonso dice, bueno, hay varios tiradores aquí que quieren ser rector, pues consultemos a la base, hagamos una elección primaria. Interna. Entonces, pues decimos, ok, hagamos una elección primaria, una elección interna. Nos vamos 5 personas, 5 aspirantes a la rectoría, entre nosotros a ir a una elección interna, elección que gano, y después viene la elección de veras. Sí. Que es ¿Compites en esa Malpica. Interna con Moreno Botello? ¿Compites con...? Ricardo Moreno Botello, con el doctor, uno del hospital universitario, que era el director del hospital universitario. ¿Benjamín Paz? No. No, Benjamín no. Él ya es más reciente. Director conmigo, cuando llegó a la rectoría. Tú lo nombras. Sí. Fueron 5, ¿no? Fuéramos 5, no me recuerdo los nombres. Y tú ganas en esa interna. En esa interna yo gano. Y vas a la elección contra Samuel Malpica. Exacto. Que Samuel Malpica era un estudiante que ya tenía una beca para irse a Europa a estudiar. Prácticamente lo bajan del avión, ¿sí? Para ponerlo como candidato a presidente municipal. Y el precio de ser rector 6 años lo pago yo. Yo no era rector, pero era de alguna manera del grupo de Alfonso Vélez. Y te la cobran. Pues sí, cobran las cosas buenas y las cosas malas. ¿Eso fue en el 90 más o menos? No, fue en el 87. 87. Eso fue en el 87. ¿Sí? Ya para entonces nosotros desarrollamos una campaña que se llamó Por una Nueva Universidad. Teníamos un programa, yo diría que muy moderno, porque era un programa que teníamos una visión general, pero también visiones particulares para la vida académica, la vida de investigación, etc. Pero el programa no sirvió de nada, porque la elección era por voto universal, directo y secreto. Y cuando tú vas a una escuela preparatoria y ofreces lo que quieras, o vas a una escuela masiva, para entonces lo importante era ganar medicina, derecho, 1 o 2, 3 preparatorias, que eran las pesadas
fuertes desde el punto de vista numérico, Ujú. como tal, y los demás pues no importaban tanto, porque con una grandota significaban 3, 4 de las pequeñas. De las como chiquitas. tal. Imagínate físico-matemáticas o economía, pues eran escuelas muy pequeñas, pues no pesaban en el proceso. En comparación a En medicina comparación o a leyes. a la por ejemplo, Calderón, ¿no? O a la prepa a la Calderón. prepa, A la sí, Zapata. a la Zapata, A la Benito. Sí, eran escuelas, contabilidad pública pesaba mucho. Sí. Pues bueno, perdimos la elección sin mayor problema. Reconocimos esa misma noche que habíamos perdido y pues fuimos a otra cosa. Pierdes con Samuel Malpica. Pierdo con Samuel Malpica. Y te vas. Sí, yo me regreso a mi trabajo y también a hacer otra maestría. Uh-huh. Sí, en ese momento entro a la Universidad de Tlaxcala a hacer la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. La termino y ahí me titulo correctamente, como Dios manda, y ya para entonces se desarrolla toda la problemática durante el gobierno de Samuel Malpica. Pero la universidad ya venía en decadencia, ¿no? Sí, porque la universidad había participado en muchos movimientos sociales. ¿No? Solo para darte alguna idea. Que la Volkswagen hacía huelga, los sindicatos universitarios o los partidos políticos metidos allá. Que la UDLA hizo su primera huelga en 1975, los universitarios metidos allá. ¿Sí? Que los electricistas con Vallejo, de la Nacional y aquí Carreto, que había que tomar la planta de Luz y Fuerza, ahí estaban los universitarios. Y entonces los sectores productivos no querían saber nada de los comunistas de la universidad. Amén de todo esto, la cantidad de paros y huelgas que se estaban desarrollando con cierta frecuencia en la institución. Tan era así que podíamos tener una huelga de mes y medio con salarios pagados cada quincena. Una huelga donde, y ahí está el principio de los problemas, donde el sindicato pedía 10% y el rector les daba el 15%, con el criterio de que yo no soy el patrón es el Estado y que el Estado pague. Entonces, obviamente, las finanzas universitarias se fueron deteriorando. ¿Sí? Parte de todo esto es la gran crisis de Malpica, porque el gobierno te dice, ¿cuál es tu planta académica? Tengo 3,000 trabajadores. Yo te reconozco 3,000 trabajadores, pero con este salario. Si tú les das más de ese salario, ese es tu problema. Ya tienes tú que verlo. Yo te doy 45 días o 40 días de aguinaldo, y si tú les das más de eso, ese es tu problema, como tal. Entonces, la universidad recibía el dinero para una plantilla determinada, para un salario determinado, pero sus gastos eran mucho más. Cuando llegué a la rectoría, ¿qué sería? El 90% del presupuesto se llevaba en prácticamente sueldos y salarios. Prácticamente. Tremendo. Oye, y en medio de esa crisis, ¿cómo es que regresas para después ser rector? Bueno, finalmente viene una crisis en la universidad en 1989 por la falta de pago de los salarios. La universidad está confrontada de por sí, muy confrontada, y en ese mes, diciembre de 89, a finales se rompe la universidad, se crean 2 consejos universitarios, uno de Malpica, otro de los que tomaron el Carolino, nombran un consejo de gobierno. Piña Olaya no reconoce al consejo, pero reconoce a una persona. Entonces nombran a Juvencio Monroy como rector interino para que reciba el dinero y pague los salarios. Y la universidad se mantiene prácticamente dividida con 2 consejos, 2 multigrupos, 2 rectores, confrontada, violencia.
Y la solución se encuentra en junio, julio de ese mes, cuando nos ponemos de acuerdo a una parte de ellos y a otra parte de nosotros, conmigo a la cabeza, y proponemos un rectorado interinato, otro interinato, de 3 meses solo para la elección de rector. Entonces, buscamos a una persona que aceptara a todo mundo, los del lado derecho, el lado izquierdo, los del centro y todo, y encontramos en la persona de Eduardo Jan Pandal, que descanse en paz, la persona ideal, idónea, para hacerse responsable de llevar a cabo 3 meses después de la elección de rector. Ahí vuelvo a competir, también otra vez por voto universal, directo y secreto, y ahora gano el proceso electoral. Así es como llego a la rectoría. Llegas como rector de la máxima casa de estudios y te encuentras, como decías, una universidad pues prácticamente deshecha. Bueno, no solamente deshecha, te doy este dato. Yo entré el día 4 de octubre de 1990. Las primeras 4 o 5 quincenas del mes, pagué solamente 10 días. En lugar de pagarte 15 días, te pagaba 10. Porque no había dinero. Se habían acabado el dinero. O sea, había sido un saqueo brutal. No había dinero en la universidad. Entonces fue que me llevó. Esa es una parte muy interesante del momento, porque el gobernador de entonces, Mariano Piña Olaya, me invita a acompañarlo a la Secretaría de Educación Pública. Y llego a la Secretaría de Educación Pública con un Manuel Bartlett enérgico, molesto, con la universidad. Y le dice: señor secretario, el nuevo rector, sí, ya estoy enterado, pero ustedes saben lo que se les pega en la universidad, quitan y ponen rectores. Oiga, señor, discúlpeme, yo vengo a presentar a usted mis propuestas, mis ideas. Y me dijo: no, yo no tengo que creer. Le dije: pues yo tampoco le creo a usted. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que usted crea que queremos hacer las cosas de manera distinta? Y entonces me pone 2 o 3 retos, que fueron los primeros que tuve que enfrentar con una universidad pues, que salía del conflicto, de violencia, de meses de violencia interna, sin dinero, apelando a la buena voluntad de los universitarios para que me aguantaran, a ver qué podemos hacer para pagarles la diferencia de salarios y el aguinaldo, que ya estábamos en diciembre, ya venía en diciembre. Y me dice, recuerdo por lo menos los 2 temas importantes. Me dijo: pues revise usted y reforme usted el Reglamento General de Pagos. ¿Cómo es posible que estén pagando 20 centavos? Pues yo no tengo la culpa de eso. Fue la reforma de su gobierno. El gobierno del presidente Salinas quitó 3 ceros. Si pagaban 200 pesos los alumnos, se acababan pagando 20 centavos. A mí no me interesa, me dice, pero reforme usted su Reglamento General de Pagos, porque de esa manera tendrá usted algo de dinero propio. Sí, dije, pues es un tema de los más delicados. Y segundo, ¿cómo está eso que el sindicato decide todo? Decide quién entra a trabajar como maestro, quién no entra, quién sacan, quién no sacan. Quiero un reglamento general de personal académico de la UAP, que no había, porque efectivamente, todo lo recibía el sindicato. El sindicato, en el contrato que tenía, decidía quién entraba y quién no entraba. Tú podías llevar a una extraordinaria persona con un currículum así, y te decía: no, no, entra él. Todo eso que te estoy contándote, pues vino deteriorando permanente y constantemente la calidad académica de la universidad. Bueno, oiga, pues ¿qué tiempo tengo para eso? Pues tiene usted un mes y me dio de plazo el 12 de diciembre.
ese año, del 90. Y pues contando yo llegué al consejo universitario y le dije, las cosas están así, o hacemos esto o nos lleva la fregada. Y entonces el líder del sindicato se llamaba Agustín Valerdi, un químico. Le digo, Agustín, así está el asunto, tú eres académico, tú profesas de este tipo de opiniones. Me dijo, tiene razón, rector, vamos a trabajar en esto. Entonces trabajamos en elaborar un programa, el primer proyecto del reglamento de personal académico de la universidad, arrebatándole prácticamente al sindicato esos derechos que tenía contratados, con el apoyo del sindicato. O sea, no fue algo que hicimos sin el apoyo del sindicato, con el apoyo del propio sindicato. ¿Sí? Y otro más que no recuerdo cuál fue, algún otro tema. Y el día 12 de diciembre estaba entregando a Bartlett los documentos. Y luego ya tuvimos un choque entre el director de educación, porque decía que no le había entregado nada. Y dije, a ver, aquí está de firmado, aquí está de entregado tal día. Y finalmente Bartlett llegó y se agarró el teléfono. Estábamos haciendo una conversación, yo frente a Bartlett y telefónica con el director de educación, que era un señor que fue rector de la Universidad de Monterrey, de Nuevo León. Y ahora no me acuerdo su nombre. Pero entonces agarra el teléfono y dice, ya basta, en su estilo. Dice, ¿cuánto necesita? Digo, las cuentas son así, asado. Llamó a un director de nivel menor. Denle este dinero como una aportación específica para una reforma administrativa que tienen que entregarme para el siguiente año. En ese momento ya empezaba a entrar, por producto de propuesta de Manuel Bartlett como secretario de Educación, programas que empezaron a llamar como FOMEX y otro tipo de programas. O sea, aprovechando esos programas, primero nos metimos de lleno a la elaboración de los programas, con tal fortuna que al año siguiente fuimos la universidad número 1 en presentar los programas y en obtener los recursos. Y en recibir apoyo. Puedo presumir que desde entonces a la universidad no le ha faltado dinero. Desde diciembre de 1990 hasta este momento. Obviamente los rectores que me han sucedido han hecho su chamba, ¿no? Desde luego, siguiendo, aprovechando las políticas de la SEP, desde luego. Oye, y luego llega Bartlett como gobernador a Puebla, ¿no? Llega como gobernador. ¿Y eso te favorece también para seguir consolidando la transformación de la Benemérita Universidad? Sí, sí me favorece, aunque para decir verdad, él llega en el 93, ya como gobernador, a Puebla en el 92. Llega, te acordarás que vino Salinas de Gortari, un 13 de febrero del 92, que precisamente fue invitado, después de muchos años de no pisar, un funcionario de muy alto nivel la universidad, y menos presidente, fue invitado al museo, a la Casa de los Museos. Al Museo Casa de los Muñecos. En ese mes de febrero, el día 13 de febrero. ¿Sí? Y Manuel Bartlett en ese momento lo presentan como coordinador regional de Sedesol. Para la zona sur-sureste del país, de la Secretaría de Desarrollo Social. Que realmente pues, era el abanico para su presentación en Puebla. Lo estaban destapando prácticamente. Prácticamente lo estaban destapando ya. En ese momento que llega el presidente y Bartlett se junta a la comitiva del presidente ese día 13 de febrero. Pues nosotros ya teníamos muy avanzado el tema de una reforma de fondo de la universidad. Ya habíamos modificado la ley de la universidad en el 91 y propusimos al gobernador una nueva ley, un nuevo estatuto universitario
que tendría vigencia a partir de la siguiente elección del rector. Entonces ya habíamos avanzado un trecho y estábamos muy metidos en desarrollar y apoyar todo esto que después se llamó el Proyecto Fénix. Así es. ¿Sí? Que fue un proyecto que ya para entonces, en el año 92, por ejemplo, trajimos a Puebla a un señor que se llamó Phyllis Coombs, con un grupo de expertos en materia educativa. Vino en el mes de mayo, se atravesó una Semana Santa, pero a pesar de eso vinieron a trabajar y la gente de la universidad no se fue de vacaciones, estuvieron para que hicieran el diagnóstico en la propia universidad. Abril, mayo de ese año, Phyllis Coombs con gente que vino de Inglaterra, de Brasil, de un equipo muy pesado, hacer un diagnóstico de la universidad y hacer del diagnóstico una propuesta de desarrollo de la institución. De esa propuesta que hizo Phyllis Coombs, del diagnóstico primero, porque sin diagnóstico no es posible hacer nada. Sí, y del diagnóstico sale el Proyecto Fénix, que es un proyecto que ponemos a discusión de toda la universidad. Y ya en el 93, pues ya el proceso electoral del 93, con esta bandera académica, con una ley, con nuevo estatuto, fue que nos vamos a la elección con un nuevo modelo electoral, político electoral interno. Ya echamos para atrás en el Congreso General Universitario, echamos para atrás la elección democrática, libre, general, por una elección de otra naturaleza, y ya de ahí la universidad alcanza una estabilidad hasta la fecha, con estos modelos, estos proyectos que dejamos en la universidad. Y abres también a la universidad, como lo dices. Viene Salinas, después entra también el arzobispo, en ese tiempo Rosendo Huesca Pacheco, empiezan a ir candidatos también a visitar la máxima casa de estudios. Sí. ¿Por qué, Pepe? Porque la universidad estaba, si bien es cierto que todo el tiempo la universidad es parte de la sociedad, no es ajena a la sociedad, la universidad y sobre todo sus estudiantes traían un rechazo generalizado. Quizá mucha gente no se acuerda, pero había letreros que decían: se solicitan economistas, contadores, etc. No WAP. No WAP. No WAP. No WAP. Entonces, había un rechazo y un concepto. Yo cuento una anécdota que a la fecha me da pena seguir contándola, pero la cuento porque fue aquel timbre que me hizo cambiar, decididamente cambiar todo. Algún día, con un vehículo que no servían en la universidad, tuve que tomar un taxi para llegar al Carolino, siendo rector. Y le digo al taxista: llévenme al edificio Carolina, aquí va usted a esa cueva de ladrones. Sí, ladrones y asesinos. Le dije: a ver, discúlpeme, ¿por qué dice usted eso? Pero es que todo el tiempo pasa esto, toda pintarrajeada en la universidad, violencia, muertos. Y yo no le dije quién era. No le dije: oiga, yo soy el rector de la universidad. Pero sí le pregunté si el taxi era suyo o lo trabajaba. Si no, yo trabajo el taxi. Así, dije, qué pena para un rector que un trabajador piense eso de la universidad, de su universidad. Y bajé de ese taxi más convencido de la necesidad de cambiar la vida de la universidad. Y viene tu segundo periodo, en donde aplicas ya precisamente... Sí, ya con el segundo periodo pues ya estaban muy consolidados. La reforma institucional cambió los parámetros de la lucha interna. Y luego hay un fenómeno que yo insisto que poca gente valora cuando habla de la universidad y su desarrollo.
¿Por qué tenía que cambiar la Universidad Autónoma de Puebla? Ujú. En 1990 o en 80 o en algún momento, ¿por qué tenía que cambiar? Bueno, resulta ser que la Universidad Autónoma de Puebla hasta 1972 era la única universidad de Puebla. No había otra. Pero en el 73 se crea la UPAEP. En el 75, 74, 75 se crea la Escuela Libre de Derecho, fundada por notarios públicos que no querían que sus hijos fueran a esa desastrosa universidad, que no quería. Viene la UTLA, viene la del Valle de México, ¿sí? Y empieza a haber competencia y los sectores, diría yo, de la población que no querían que sus hijos fueran a lugares donde se iba a tener la posibilidad de una confrontación o de huelgas permanentes, empezaron a mandar a sus hijos a otras universidades. Sectores que hacían un esfuerzo mayor para pagar la UPAEP, para pagar otras universidades. Derecho, ya ningún funcionario del gobierno era gente egresada de la UAP. Ya han egresado de la Libre de Derecho de México, de la Libre de Derecho de Puebla, de la del Valle, De la UPAEP. de la UPAEP, y empezamos a ser desplazados los de la universidad. ¿Por qué? Por el criterio político y por la falta de calidad académica. Tú no podías tener una universidad pública sin ponerse a la vanguardia de las demás de Puebla. O por lo menos competir al tú por tú, como tal. ¿Sí? En áreas que eran comunes para todos, porque hay áreas que ellos no se metían. Biología, físico, ahora mecatrónica. ¿Sí? No se metían porque no eran redituables. Pero áreas sociales, ¿sí? Medicina, derecho, administración, contaduría, pues están siendo captadas por allá. Y como que nos dejaban, pues a los que no querían estudiar ahí para la UAP. Pues habría que cambiar eso. Habría que poner a la universidad a la vanguardia en Puebla. ¿Sí? Y no solamente en Puebla, a la vanguardia nacional, competir con la UNAM, competir con la UAM, competir con las universidades más altas, más grandes. Y eso fue un objetivo que estaba en el horizonte. ¿Te costó mucho trabajo romper esa inercia? ¿Hubo factores adentro de la Pero los UAP que primeros se años oponían? sí. Los primeros años sí. Porque había muchas inercias negativas. Desmantelas el sindicato, por ejemplo, ¿no? Desmantelar o cambiar los parámetros del sindicato, por ejemplo. La concepción de la gente de querer tener una universidad como la que era antes, ¿no? De cambiar estos conceptos. Lo más difícil en una organización es la gente. Capacitar a la gente para cambiar es lo más difícil que hay. Cuando tú compras un sistema, un software, que te cuesta $1,000,000, que tienes que traducirlo al español, que tienes que adaptarlo a tus circunstancias y capacitar a la gente para que lo use, es un trabajo difícil porque hay mucha gente reacia a cambiar. Los seres humanos somos resistentes al cambio, ¿no? Es que tú tienes tu confort y no quieres cambiar o perder tu confort. La resistencia al cambio es lo más difícil y tener que capacitar a la gente es una necesidad de cualquier organización, anterior o actual. Hay que estar constantemente capacitando a la gente y entendiendo sus motivaciones, sus emociones, para que también se involucren en el cambio. Porque eso es parte de lo que tiene que pensar una persona. ¿Cómo le hago para que los universitarios se involucren en el cambio, sean factor de cambio y no resistencia? Y también tengan un beneficio, ¿no? Claro, al final tienen beneficios. Pepe, se acerca ya el final de tu rectorado y viene la sucesión. ¿Cómo toma sus decisiones un rector? ¿Cómo analizaste en ese momento
Bueno, yo siempre ¿Y cómo siempre tomaste tu pensé decisión? que había dos personas que eran básicamente dos personas que podrían ser mis sucesoras, ¿eh? E incluso en algún momento se los comenté a ellos. Se los comenté en la idea de mantener la unidad y que si uno llegara, el otro se mantuviera en el cargo, en la corriente, pues para mantener la unidad. De esas dos personas salió Enrique, que era una de las personas que había venido trabajando intensamente para lograr la rectoría. El otro era Armando Valerdi, ¿sí?, que era el tesorero de la universidad. Es decir, uno porque estaba en la parte de investigación, desarrollando la parte de investigación, y el otro porque había sido parte fundamental de la estabilidad económica de la institución. Lo que me decías de las finanzas sanas. El trabajo allá en México es que tenías que trabajar en dos niveles. Uno directamente con el secretario y otro con las personas de abajo. Un equipo de nosotros trabajaba permanentemente con la gente operativa, de dónde había que pulsar los botones para conseguir el dinero. O sea, qué programas, qué proyectos, cuándo, a qué hora. O sea, la importancia de meterlos a tiempo, saber dónde estaba, implicaba trabajar abajo con la gente. Mientras uno podía estar aquí arriba con el secretario, los otros trabajaban aquí. Y esto es lo que hacía Valerdi en gran medida para conseguir recursos de la universidad. Entonces, parte de la estabilidad tiene que ver con esto. Y de ahí, pues, al final yo les dije, pónganse de acuerdo. Ustedes son mis amigos. O sea, ¿no influyó el parentesco? ¿Eh? ¿No influyó el parentesco? No. Ustedes son mis amigos. Ustedes, uno de ustedes dos, iban a ser rector. Pues bueno, pónganse de acuerdo. Finalmente ellos se pusieron de acuerdo, ¿sí?, quién iba a encabezar los esfuerzos, y fue Enrique, cosa que era muy natural después de todo el proceso que se venía dando internamente. ¿Es difícil después ser ex rector? ¿No hay tentaciones de tratar de interferir, de meter la mano? No, en mi porque caso se queda grupo, se queda gente que se identifica no, en mi contigo. caso particular no. En mi caso particular sabía. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en la Universidad Autónoma de Puebla y lo que pasó, por ejemplo, en la de Guadalajara o en la de Hidalgo? Que había un liderazgo en el caso de la UDG de Padilla, en el caso de Gerardo, ¿cómo se llama Gerardo? Bueno, no te digo su apellido, de Gerardo, que tenían un grupo consolidado, que ellos como grupo trabajaban para poner al rector de una escuela, director de una escuela, al rector, y el grupo se mantenía consolidado. Si tú observas en la universidad hasta la fecha, no hay un grupo consolidado, grupo político consolidado. Hay un grupo de personas que trabajan en la universidad. Y se va el rector José Doher, y se quedan los funcionarios de la universidad que trabajaban conmigo. Se va el rector Enrique Doher y se quedan la mayor parte de los funcionarios que trabajaban con él. Hay un grupo pequeño que se va con él a su proyecto político, etc. Entra Enrique Agüera, pasa lo mismo. Enrique puede salir, Agüera, o Enrique Doher, o José Doher, o Esparza, y la estructura está ahí. Se mantiene. Se mantiene. No es un grupo que ponga rectores o quite rectores. Es un grupo que le da consolidación institucional a esta universidad. Y es por eso que no puedes tú quitar y poner rector. Y no te puedes meter a influir en la vida interna de una universidad. Pues, tienes relación, tienes amistad con Enrique Doher, con Enrique Agüera, con Alfonso Esparza, con la rectora actual, pero respetas sus espacios. Y eso te permite, o me permite a mí,
andar con toda la tranquilidad del mundo por Puebla y sus calles. ¿Cómo ves a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Bien, ahorita, bastante bien. de la mano de Lilia Cedillo. Veo una rectora como hace su función académica de fortalecer la vida universitaria, la vida institucional y académica de la universidad. Una rectora que viene de la academia, viene de la investigación, que las tentaciones políticas no estaban en su ambiente, y pues dice, quiero concursar porque quiero apoyar a la vida de la universidad. Y es una rectora que está trabajando mucho por la institución, que la tiene en los mejores niveles a nivel nacional y también institucional y internacional. Creo que ha sido muy bien y creo que ella debe reelegirse. ¿Qué sientes cuando paseas o pasas por el edificio Carolino? Cuando entras de repente. Siento entre un orgullo de ver cómo están las cosas y nostalgia. Y finalmente sientes nostalgia de estar en los pasillos, en las aulas, en el contacto con los jóvenes. El contacto con los jóvenes siempre es muy importante. Los jóvenes te ayudan a respirar aire fresco, a ver la vida de otra manera, distinta a la que los viejos vemos la vida como tal. Yo perdone la expresión de viejo, no me siento viejo, pero lo estoy. Entonces, siempre el contacto con la juventud. Y sí hay nostalgia del momento de haber caminado esos pasillos, esas aulas, esos edificios como el edificio Carolino. Ahí estuve prácticamente viviendo, es una metáfora, viviendo 12 años, 13 años, 6 con Alfonso, 7 en mi rectorado. Entonces vivir y caminar esas aulas de Melchor de Covarrubias, de Clavijero, entonces sientes nostalgia, pero me da mucha alegría ver lo que están haciendo. ¿Cómo quisieras ser recordado finalmente, Pepe? Como Pepe Doher. Te agradezco mucho esta Al contrario, plática, es un Gracias, placer. Pepe. Es un placer como siempre.